nuestro culto, que realmente poderoso Dios nos motiva a reconocer alabado Dios y a observar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En esta hora, gracias, Dios. Saludamos a todos aquellos que nos están observando a través de los medios de comunicación. Te alabamos, Dios, te alabamos. Consideramos un privilegio que Dios nos permite llegar y presentar el Evangelio de Jesucristo. Agradecemos en esta hora Thank you, Father. a unas estaciones de televisión que nos han indicado que quieren presentar nuestra actividad, nuestro programa de esta hora a la audiencia, a los televidentes que desean ver y escuchar y recibir a través de los medios de comunicación. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el capítulo 23 del libro de Lucas. Comenzamos en el versículo 13 del capítulo 23. Es la continuación del procedimiento judicial establecido para juzgar la persona del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, capítulo 23 del libro de Lucas, versículo del 13 hasta el 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aún Herodes, porque os remití a él. He aquí nada digno de muerte
muerte ha hecho este hombre, le soltaré. Pues, después de castigarme, y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque en esta hora, Gracias, Señor, y en este momento nos hemos congregado para dar una mirada retrospectiva y encontrarnos en el Calvario. Ser, oh Dios, videntes, ver cómo se realizó la obra de la redención y cuán grandes, innumerables los beneficios que fueron provistos, pero también vemos el sacrificio, el sufrimiento, la forma misericordiosa en que Jesús soporta, no solamente viendo los que inmediatamente frente a Él estaban, sino también nos veía a nosotros y veía una multitud desde aquel momento, y no sabemos hasta cuándo terminará de redimir, de salvar, de perdonar, de que el Evangelio sea proclamado y millares de personas sean incluidos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este plan glorioso de salvación. Te presento a nuestros hermanos que en la etnología han de adorarte y de glorificarte, de honrarte. Gracias por cada hermano, Señor, que se ha esforzado y ha hecho, Señor, un paréntesis de los quehaceres que habíamos estado realizando en este día. Pero hoy lo queremos dedicar para darte a ti la gloria y la honra, para mostrarte nuestro agradecimiento y permitir que millares de personas que nos están viendo y escuchando también, Señor, reciban los beneficios del sacrificio del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre tuyo y de Jesús y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Aleluya, aleluya, aleluya. Comiéncele dándole un buen aplauso a aquel que conquistó, aquel que le obedeció a su padre, aquel que dijo, yo voy por ellos, yo voy, yo voy, yo voy por amor. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por ese gran sacrificio que hasta el día de hoy estamos disfrutando de la bendición de salvación? Y en esta hora, ¿qué tal si le decimos al mundo y cantamos? Hay todavía poder en Jesús. Hay todavía poder en la sangre que Él vertió. Poder
Gracias por la sangre en la cruz del Calvario que fue derramada. Cada gota, Señor, cada gota tenía tu amor. Cada gota tenía cada uno de nuestros nombres. Cada gota, Señor, aún todavía fluye en nuestras vidas. Porque a través de cada gota hay poder, hay sanidad, hay liberación, hay poder en Jesús. Aleluya, gracias Dios. Gracias Señor. Porque tu poder es real. Tu poder todavía tiene vida. Tu poder todavía fluye. Por eso en esta hora te cantamos, dándote gloria, dándote honra, dándote gracias. ¿Qué tal les invitamos a que se pongan de pies? El pastor va a estar predicando sobre las 7 palabras, expresiones que nuestro amado Jesús dejó cuando estuvo en la tierra, pero que hasta el día de hoy siguen resonando en nuestras vidas, porque nos recuerda ese gran día. Pero en esta tarde, levanta tu mano y mientras le das gloria y le das honra, dile: Señor, te doy gracias por esa cruz. Te doy gracias porque a través de la cruz me recuerda la promesa que tú volverás por tu pueblo, un pueblo redimido. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.
revelado. Y la corona que Jesús tuvo que cargar, o que le pusieron, por el cual fue ensangrentado su cara, su cuerpo, al saber que en vez de una cruz, tú y yo vamos a recibir una corona. Y no una corona de espinas, una corona que nos va a dar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Con ese mismo sentir, antes de entregarle la parte a nuestro amado pastor, vamos a colectar las ofrendas que en esta tarde hemos traído para bendecir a esta casa, para bendecir con lo que Dios nos ha dado. No se sienta mal si no tiene para dar, que Dios también le ha de bendecir, porque Dios conoce los corazones. Y como Dios es tan bueno, Él se pasa de bueno, ¿verdad que sí? Como nuestro Dios no hay otro Dios. Pero en esta hora levantamos nuestras ofrendas y también levantamos el nombre de Cristo en alto.
Señor, nuestro amado pastor, con vosotros. Continuaríamos alabando al Señor. Aleluya. Que cuando se le adora en espíritu y en verdad, Aleluya. Thank you, Él se Jesus. manifiesta. Gracias, Señor. La necesidad nuestra es de Dios. Esa es la necesidad que tiene el ser humano. La necesidad de poder experimentar a Dios en su vida. Gracias. Alabado sea el Señor. Saludamos a los que se han esforzado Thank you, Lord. y en esta hora se encuentran Gracias, en nuestro Dios. templo. Saludamos a aquellos que a través de los medios de comunicación Gracias, Dios. están muy pendientes y recibiendo también Aleluya. lo que Dios nos ha estado permitiendo compartir con ellos. Gracias, Dios. Pueden sentarse los hermanos que tan reverente y temerosamente han estado en pie adorando al Thank you, Señor. Father. Thank you, Lord. Un acto de reverencia y un acto que demuestra nuestra apreciación y consideración a nuestro Dios. Gracias, Dios. De inmediato vamos a la exposición de las 7 Thank you, Father. palabras. Thank you, Lord. Es como mayormente se le conocen, pero yo siempre las he declarado como las 7 columnas que sostienen al Evangelio y Aleluya. al cristianismo en especialidad. Gracias, Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 23, donde encontramos varias de las expresiones declaradas por el Señor. Desde el versículo 26, dice la palabra del Señor: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, ¿no lloréis por mí? Sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes
se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Como les dije, cuando observamos el contenido de lo que Jesús declaró y dijo, para mí es el cúmulo, bien sea, es todo lo que en sí el Evangelio contiene. Realmente es de admirar que hubieron quienes estuvieron muy atentos a lo que Jesús decía y que el Espíritu Santo les usó para redactar en los evangelios esas declaraciones tan importantes que hoy, desde distintas plataformas, desde distintos lugares y medios, se proclaman, se enuncian, se hacen conocer y saber la importancia de las mismas. Primero, cuando analizo el evento, descubro que en las
7 declaraciones se revela el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, descubro la identidad. Cómo Él en este evento se identifica, dando a entender lo que en sí Él era. También podemos ver la magnitud. Cuando digo magnitud es lo grande, lo inmensurable, usando palabras en superlativo, algo que realmente no podemos con nuestra mente y capacidad llegar hasta el máximo del contenido. Solamente lo que tratamos es, con la ayuda del Espíritu Santo, que ilumina nuestro entendimiento y nos ayuda a leer, entender, no solamente literalmente. Es fácil literalmente entender, pero llegar a concebir en el Espíritu la comprensión, el entendimiento de lo que significa lo que Jesús dijo. Ligeramente, yo quiero hablarles sobre la primera declaración que está en Lucas 23 y el versículo 34 que le leímos, donde Jesús declaró y dijo: Padre, note usted a quién Él se dirige. Y luego dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es bueno que entendamos en qué hora del día fue que Él dijo esta palabra. Fue que Él hizo esta declaración. Primero, aunque ya habían sucedido otras cosas, en el momento en que Él dice esta declaración, lo estaban clavando en la cruz. Le estaban poniendo los clavos y martillando tanto sus manos como sus pies. Segundo, iba a ser levantado, pero no levantado con delicadeza. Cuando nosotros tratamos con una persona herida, lastimada, la tratamos con delicadeza. Pero al Señor era con la rudeza más fuerte con que le trataban. Y cuando levantaron la cruz, la dejaron caer en la horadación, en el hoyo que habían hecho, pero sin ninguna, diríamos, estimación. Se sentían complacidos a sí mismos en el poder hacerlo sufrir. Lo segundo que nosotros vemos es que le habían anteriormente golpeado, pero déjenme inmediatamente, los que están anotando, fijarse en Isaías capítulo 53 y en el versículo 5. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido
molido. Fue más que simplemente golpearlo. Fue triturarlo. Hacer que los músculos fueran triturados. Y luego, la expresión es por nuestros pecados. Ahí empezamos a ver los beneficios del plan de redención. Él vino a pagar un precio para redimir a la humanidad, porque Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quien se ha perdido por mucho tiempo es la humanidad, y muchos han sucumbido, han caído en una ignorancia. Y a veces con sus hechos, con su manera de ser, como actúan, no han comprendido el grado de pecado que han cometido. Pero nosotros vemos que Dios en ese momento no solamente perdonaba a los que participaban en la crucifixión. ¿Sabías quiénes perdonaba? A toda la humanidad. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 17. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era indispensable, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. No voy a ser muy extenso, pero hubo un momento, un tiempo que los israelitas en el desierto comenzaron a pecar a través de la murmuración. Y como resultado y castigo, aparecieron unas serpientes venenosas. Y muchos fueron mordidos por ellas y murieron. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿cómo es posible? Los sacaste de Egipto, de un cautiverio, y ahora vas a dejar que mueran todos en este lugar. Dios, que se las sabe todas, le dijo: búscate un pedazo de metal y haz que se funda una serpiente, y luego la colocas en un estandarte, en un stand, en una barra o en un poste tan alto que donde quiera haya uno de los israelitas y la serpiente lo muerda, que entonces mire a la serpiente y será sano. Ese será el antídoto contra el veneno de la serpiente. En este instante, Jesucristo, y en el otro expresión que él dijo, Él está siendo levantado y al mismo tiempo está exponiendo el perdón de aquellos que por ignorancia o por su condición realmente intencional le causaban la crucifixión. Por quienes piden perdón, inmediatamente
por los asesinos, por los que habían sido soldados. ¿Sabes que cuando una persona era sentenciada y condenada, la ley pedía que le dieran cuántos latigazos? 40 latigazos, pero menos uno. Y usted se preguntará, si Dios ordenó que se le dieran 40 latigazos, ¿por qué establecieron el no darle nada más que 39? ¿Sabe por qué? Porque Dios había dicho que si pasaban de los 40 y le daban 41, el verdugo que había dado el número 41 era quien iba a recibir los 40 latigazos. Por eso se estableció, para protección del verdugo, vamos a darle nada más que 39. Pero a Cristo, quienes lo latigaron fueron los romanos. Y al latigarlo, usted se puede imaginar por qué fueron los romanos y no los judíos. Porque en las heridas de él se iban a incrustar cuanto germen y microbio y enfermedad iba y estaba padeciendo a la humanidad. Por eso dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los soldados no sabían que aquellos latigazos, que aquellos golpes, que aquel desgarre estaba permitiendo que los microbios, que los gérmenes, que cuanta cosa había que producía enfermedad, se quería apropiar del cuerpo del Señor. Y él estaba sufriendo no solamente los latigazos, no solamente las incisiones, no simplemente los desgarres. Él estaba sintiendo todas esas enfermedades, todos esos microbios, todos esos gérmenes, todo lo que afecta y perjudica al ser humano, él lo estaba experimentando. Por eso en esta hora podemos decirle al enfermo, él llevó tu enfermedad, él sufrió tu dolencia. Tú puedes reclamar en esta hora sanidad para tu cuerpo, porque ya Cristo en la cruz le crucificó, le llevó. Él pidió perdón. ¿Sabe para quién? Para el sumo sacerdote y su asistente. Pidió perdón para Herodes. Pidió perdón para el mismo Pilato. Y pidió perdón ¿para quién? Barrabás. Barrabás. En ese momento de juicio pidieron a Barrabás, y Barrabás era un criminal. Había hecho unos cuantos asaltos y había matado a unas cuantas personas. Pero ¿qué representa Barrabás? A la humanidad. ¿Cómo podemos y hemos sido absueltos de nuestras transgresiones? Pero Él perdonó. Y además de habernos perdonado y de haber perdonado a ellos,
algo grande sucedía. Y era que Dios estaba a través de ese perdón reconciliando al mundo con Él. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. La segunda expresión es conmovedora, porque acompañando a Jesús para ser crucificado, hay dos individuos. Uno de ellos tenía una actitud muy, yo no sé si llamarle grosero o una actitud extremadamente terrible, porque es el que cuando ve a Jesús y escucha la vociferación de la multitud, se une a ellos. Y también le gritó a Jesús: si tú eres, como dicen ellos, el Hijo de Dios, y si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas? Y vienes y nos salvas a nosotros. Hay otro que está escuchando. No sabemos si él había en alguna ocasión visto a Jesús, si él había escuchado a Jesús, si él había estado en la multitud en alguna ocasión, pero de acuerdo a lo que él dice, nos indica que él tenía un conocimiento acerca de Jesús, porque él le dice al compañero: pero ¿aún tú no temes en esta condición en que estamos? Tú y yo nos merecemos lo que se nos ha hecho, pero él es inocente. Así es que se descubre en las declaraciones de él que en alguna forma o manera él había tenido un conocimiento acerca de Jesús. Porque note lo que dijo. Lo que él le dice entonces: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando vengas en tu reino. Fíjense, de alguna manera él proféticamente estaba enterado de que Jesús, aunque fuese sepultado, establecería un reino. Porque él sabía que Jesús iba a morir. Pero note hasta dónde llega el sentir en él. Eso lo que nos hace ver es que a todo aquel que reconoce su condición y su estado pecaminoso, pero acude al Calvario y ve en Cristo el Salvador, no el que murió. Estamos para ver al que resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. También vemos en esa declaración algo muy especial: la atención que Jesús le dio. Jesús no lo ignoró.
Jesús de inmediato le prestó atención. ¿Sabe lo que le dijo? De cierto, con seguridad, con garantía, te digo, hoy mismo. No es que le dijo hoy, no, le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Qué tremendo. El otro estaría ese mismo día. ¿Pero dónde? En el lugar de tormento. Pero este iba a estar en el paraíso. Y el paraíso estaba en las profundidades de la tierra. Se conocía de varias maneras. Se conocía el seno de Abraham, porque Abraham por la fe le había servido a Dios. Y Abraham murió creyendo en las promesas de Dios. Y Dios entonces llamaba el lugar que había quitado de la tierra. ¿Recuerda usted que Génesis nos habla de un paraíso? Un lugar donde había estado Adán y doña Eva, pero al ellos pecar, se remueve ese paraíso, que lo que implica es lugar de descanso, lugar de paz. Entonces Jesús le dice al penitente, hoy mismo, no va a haber que pagar por penitencia por tu falta. Nadie va a ser responsable acá en la tierra de hacer rogaciones y pagar penitencia, indulgencias. No. Hoy, cuando yo llegue al paraíso, tú vas a estar conmigo. Mi hermano, qué sorpresa se llevarían mucho cuando ven a Jesús entrar. Pero déjenme hacer un poquito más, porque otros habían muerto y habían visto y conocido a Jesús. Y entonces, pero habían muerto. Y sin lugar a dudas que también habían ido al paraíso. Y de seguro que cuando algunos, como por ejemplo, ¿se acuerdan de Lázaro? El mendigo. Él fue al paraíso, dice la Escritura. Cuando Lázaro llegó, a él le tienen que haber preguntado a algunos, oye, ¿de dónde tú vienes? Que vienes aquí también al lugar de paz. ¿De dónde tú vienes? Y Lázaro tiene que haberle dicho, pues mira, yo estuve allá en Palestina, en Jerusalén. Y le tienen que haber preguntado, oye, pero ¿y cómo están? Porque nosotros estamos esperando a alguien que se supone que venga y nos saque de aquí. Pero todo el que viene dice que no ha oído ni ha visto. Solamente que ha creído. Yo estoy seguro que Lázaro le dijo, pues, prepárense, porque yo sé que Él vino, sé que Él está, y sé que Él un día va a aparecer aquí. Cuando Jesús llega, Lázaro tiene que haber, se lo dije, ese era. Ese es el que estaba en la tierra. Y cuando ven
mi hermano, a ese ladrón, quién sabe si alguno de los que él le había robado lo ve y le dice, ¿y cómo tú entraste aquí? Si tú eras un ladrón, si tú eras un criminal, ¿cómo tú? Y él tiene que verle, ¿y ustedes ven ese que está ahí? Ese es el que tiene el poder y la autoridad para abrir y cerrar. Ese es el que tiene la llave. Y mientras yo estaba pendiente de la cruz, guiar también, yo le pedí misericordia, porque yo lo que le dije fue, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe lo que me dijo él? Que ese mismo día en que yo moría, iba a estar con él aquí, con ustedes, en este lugar. ¿Qué implica eso? Ten la seguridad que cuando mueras, no tienes que ir a un lugar de espera que nadie ruegue ni pague indulgencias o que tantas otras cosas. El que cree en Cristo, ese tiene la vida y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes lo otro? Cuando Cristo, aquí estoy avanzando, cuando Cristo resucitó, bien temprano el domingo, sabe que con él resucitó un grupo. Eso está en Mateo, versículo 54. Estoy para darle luego el capítulo. Cuando Cristo resucitó, Él sacó a los que estaban en el paraíso en las profundidades de la tierra. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que algunos de ellos se fueron para la ciudad. A mí me parece ver a Isaías caminando por las calles de Jerusalén. Y quién sabe si buscando el lugar a donde él vivió y tocara la puerta y alguien salir y decirle, ¿y usted quién es? Y ya, yo soy el profeta Isaías. Tiene que venir. ¿Usted, cómo es eso? Si Isaías se murió hace más de 600 años. Pero Isaías le tiene que haber dicho, no. Pero al que yo profeticé, que iba a ser molido, que iba a ser castigado, que iba a ser crucificado, que él iba a pagar por nuestros pecados. Ese fue el que hace unos días ustedes crucificaron. Y él fue allá. Y él ha resucitado. Y está allá en el sepulcro. Al lado del sepulcro. Él está esperándonos. ¿Por qué? Porque él iba a llevar las primicias del sacrificio. Y en esas primicias, ¿sabes también quién iba? El mismo que había sido crucificado con Cristo. ¿A dónde los llevó? Los llevó al tercer cielo para que estuviesen con él allá en gloria. Bueno, déjenme pasar a la tercera. La tercera es la palabra del amor en Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. Cuando Jesús vio a quién, a su madre, a María, pero vio también al discípulo que él amaba. Qué bueno cuando nosotros establecemos una relación con el Señor
ese amor agape, ese amor de dedicarnos, de entregarnos, de darnos. Juan había aprendido eso. Había aprendido a amar a Jesús y a estar dispuesto a obedecerle. ¿Por qué Jesús encomienda a María a Juan? Varias razones. Primero, todos los demás discípulos que habían hecho se habían esparcido. El único que permanecía era Juan. Segundo, todos, y esto es un poquito delicado, porque todos los hermanos de madre de Jesús no le creían, no lo aceptaban. Déjeme darle la cita porque alguno de ustedes debe de estar preocupado. Juan capítulo 7, versículo 5. Dice que los hermanos no creían en él. Y Jesús tenía 5 hermanos por parte de madre. Y ninguno de ellos en ese tiempo, hasta que Él resucitó, cuando Él resucitó, entonces ellos creyeron que Jesús. Entonces, Jesús quiere estar en la completa seguridad que al encomendar su madre al cuidado de alguien, alguien que realmente cumpliría y haría lo que era debido, lo que era necesario. Tercero, Juan fue el apóstol que más duró de todos los demás apóstoles. ¿Qué demuestra Jesús en esa expresión? Él demuestra que Él era responsable, que Él sabía que tenía una madre en el sentido humano. Y esa madre era humana, era una mujer, era una dama que estaba expuesta también a las circunstancias, a las situaciones, a las crisis, a los problemas. No sabemos, no tenemos datos históricos. ¿De quién? De José. No sabemos si José había muerto. El único dato que encontramos de José, ¿dónde lo encontramos? En el templo. Cuando fue a buscar a Jesús, porque Jesús quería entrar al templo y hablar con los sacerdotes y con los escribas, y desde la edad de 12 años, que él era presentado a la ciudadanía para asumir la responsabilidad de un ciudadano. No lo habían hecho en el momento en que habían llevado a Jesús, que era el día también de una Pascua. Pero Jesús se le suelta, se sale del grupo, se va al templo para asumir la responsabilidad de un ciudadano en plenitud de derechos, pero al mismo tiempo hacerle saber a los escribas que se estaba cumpliendo la profecía en su vida. No sabemos de José, pero Juan asumió la responsabilidad y dice que desde aquel momento él la recibió en su casa. Pero note, Jesús le llama mujer.
le llama mujer. ¿Qué implica eso? Implica el que María era humana. El que ella tuviese el privilegio de tener en su matriz al mismo Dios encarnado, no la hacía a ella semejante a Dios. Continuaba siendo una mujer humana que necesitaría la protección y el cuidado de alguien que la estimara y fuera con ella. Pero vamos a la cuarta. Esta es estremecedora. Porque cerca de la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. A esa hora, desde lo que hoy nosotros llamamos las 12, en aquel tiempo estoy buscando el número que se le daba a las 12, porque ¿sabes que el día comenzaba cuándo? Comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior. A la puesta del sol ya terminaba el día por su nombre. Por eso cuando Cristo muere, hubo que avanzar porque ya a las 6 de la tarde el sol se ponía y comenzaba el día sábado. Entonces había que enterrarlo antes de que llegara el sábado por varias razones. Primero, porque de acuerdo a la ley, cuando comenzaba el sábado, se cesaba, no se podía hacer ninguna clase de actividad que tuviese que ver con trabajo. Era para dedicar el tiempo. Fíjese usted, tengo que aprovechar como pastor para la iglesia. El día primero, que es domingo, es el día de dedicarlo completo al Señor. Es el día de dejar todo otro compromiso, toda otra cosa y hacer el sacrificio y el esfuerzo. Voy al templo, le voy a dedicar a Dios. Y cuando salga del templo, si sé de una persona enferma, si sé de alguien que está en crisis, voy a ir a visitarle, voy a ir a compartir, voy a ir a decirle que este es el día que el Señor nos ha dado y que en Él debemos de hacer su obra. Por eso el sábado era el día de la ley y tenían que darse prisa, pero Jesús aprovecha a las 3 de la tarde. ¿Qué había pasado? Habían unas tinieblas. ¿Sabe que científicamente se ha probado históricamente que habían esas tinieblas? Tinieblas, no obscuridad. Cuando hay tiniebla, usted no se ve ni la palma de la mano. Cuando hay obscuridad, aún usted puede. El ojo se adapta y puede ver. Pero cuando hay tiniebla, no hay visibilidad alguna. Se había cubierto la tierra de tinieblas
Y al terminar a las 3 de la tarde, cuando las tinieblas van a disiparse, es cuando entonces él exclama: Elí, Elí, lama sabataní. Es una expresión, es hecha en arameo. No era hebrea, ni era griega, era en arameo. ¿Por qué lo dijo en arameo? Y que fue confundida por los soldados. ¿Qué dijeron los soldados? Está llamando a Elías. Esperemos a ver si Elías viene a ayudarlo, dijeron los soldados. ¿Por qué Jesús lo dijo en arameo? ¿Por qué no lo dijo en hebreo? ¿Por qué no lo dijo en griego? ¿Por qué no lo dijo en latín? Pero cuando lo dijo en arameo, había un propósito. Y el propósito de decirlo en arameo es porque estaba implicando la profundidad del significado de la palabra. Lo que quería decir en el arameo, Elí, es Dios mío. Pero hay en el griego una palabra parecida a Elí, que también en el hebreo se usa para llamar el nombre Elías. Entonces, cuando ellos escuchan que él dice Elí, Elí, ellos se están refiriendo al griego. Pero Jesús estaba hablando en arameo. ¿Por qué? Porque en arameo la palabra tenía un significado tan profundo que era lo que Jesús quería dar a entender cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué indica eso? Jesús ocupó tu lugar. Jesús ocupó mi lugar. En ese momento, la ira de Dios estaba siendo derramada. No solamente el castigo de los soldados, no solamente la lanza que traspasaba su costado. Jesús estaba recibiendo la ira de Dios. Es tan profundo eso que el mismo Martín Lutero, yo le he hablado de eso, ¿no? Martín Lutero, en una ocasión mientras subía las escaleras, se encuentra con una Biblia. Él era un monje y nunca había visto una Biblia. Encuentra la Biblia. Él va a preparar el mensaje de Semana Santa. Y cuando él está estudiando y llega a esa declaración, Elí, Elí, lama sabataní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lutero soltó la Biblia. Se retiró de la plataforma. Cayó de rodillas. Y gritaba y decía: ¿cómo es posible que Dios en sí mismo se haya distanciado para darme a mí la salvación? ¿Cómo es posible que Dios haya pasado por esa situación de desprenderse de su propio en sí, de la parte que le llamamos la deidad encarnada? ¿Cómo él se pudo desprender y aplicarle la ira, la condenación que podíamos
o podría venir sobre nosotros, pero Cristo la sufrió en la cruz del Calvario. Él recibió la ira de Dios, el castigo que merecíamos nosotros. Y Él sintió en ese momento como humano, cómo se sentiría un hombre, cómo se sentirías tú si Dios real y totalmente se apartara de ti. Porque nunca, yo no pienso que jamás un ser humano haya experimentado esa soledad. Habrá llegado a condiciones terribles, pero el que Dios se haya ausentado en forma total, no creo que jamás. Solamente, es más, fíjate que los que están en el infierno se acuerdan de Dios y oran más que nosotros muchas veces. Están orando por los familiares nuestros. El que murió sin salvación ha hecho en una esquina del infierno un altar. Y allí debe de estar rogando. Ay, pastor, pero que tú te inventas cosas. No. Si eso lo dice de Lázaro y el rico. El rico en el infierno le pedía a Dios que enviara a Lázaro, que fuera su hermano. Quería que Lázaro pasara del paraíso al infierno, al lugar de tormento, y que le llevaron un vaso de agua. Eso está en la Biblia, yo no me lo estoy inventando, no me miren como que yo estoy inventándome. Esa es la palabra de expiación. La quinta, la palabra de sufrimiento físico. Jesús dijo que sed tengo. Juan capítulo 19, versículo 18. Sed tengo. Tenía sed. ¿Por qué? Él había sufrido golpes, incisiones, había sufrido golpes de todas las formas y maneras, y como le dije, era con la intención de poder saciar su sed física. Pero Jesús es el agua que salta para vida eterna. Recuerdan ustedes que Él se la ofreció. ¿A quién? A la mujer samaritana. Y además, en otras porciones bíblicas, en el Salmo 69, versículo 21, Juan 19, 28, es cuando Él exclama, para que se cumpliera la Escritura, sed tengo. ¿Qué Escritura se iba a cumplir? La Escritura de poder atraer a todos a Él y saciarlos con su agua espiritual. Él había sido, le podría decir que ustedes cuando a veces sufren de fiebre, ¿quieren tomar agua? Cuando sufren de alguna situación interna y ustedes saben lo necesario que es el agua. Sabe que el cuerpo nuestro se compone de más de un 70% de agua.
de líquido, 1% de materia fecal y otros % de hueso o duro, pero mayormente nos componemos de agua. Y cuando invertimos nuestra fuerza, invertimos nuestras energías, sentimos la necesidad de agua. Y usted debe de tomar agua más de 64 onzas de líquido al día para ayudar a limpiar el sistema digestivo. Aquí estoy ahora de medicina en esta hora. Para ayudarle a la circulación de la sangre, para bajarle la temperatura. El agua es necesaria. Jesús sintió la necesidad, pero Jesús es el agua que provee para dar al alma necesitada. La sexta palabra, consumado es. Esta palabra que fue declarada en Juan 19, versículo 30, indica, después de haber tomado el vinagre, un sedativo con el propósito de ayudarle en su condición, él declaró consumado. ¿Qué se había consumado? Todas las profecías con relación a su primera venida. Toda la ley que exigía, cuando él le dijo a Juan, bautízame porque yo quiero cumplir la ley. Yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplir la ley. ¿Consumado qué? El plan de salvación. Llegó a poder declarar que todo lo que se había establecido en la eternidad, lo que se había escrito en el libro celestial, requerido para salvar al ser humano, ahora en el Calvario, cuando él dice consumado he cumplido. De aquí en adelante hay garantía para el ser humano de poder ser salvo y tener la vida eterna. La última expresión. En tus manos, ¿qué? En tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Hubo un momento muy fuerte, muy crítico. Ese momento cuando él dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora, después de haber dicho consumado es, después de decirle al Padre, hemos concluido, hemos hecho todo lo hemos cumplido. Así es que ahora recibe mi espíritu. Antes de su espíritu llegar al cielo, ¿por dónde fue? ¿A dónde fue? Antes de ir aún al paraíso. ¿Tienen una idea? ¿Sabe a dónde fue? Al templo. Su espíritu sale de su cuerpo y antes de llegar al Padre, entra por el templo
¿qué sucedió en el templo? El velo del templo se rompió. Déjenme que este lugar, como sinagoga, esta parte de atrás, significaba para los judíos el lugar santísimo. Ahí tenían unos libros que ellos consideraban sagrados, que nadie podía tocar, que nadie podía ver. Los trajeron, los dedicaron y los encerraron. Cuando nosotros compramos aquí, a ellos, al rabí que estaba a cargo, no quiso tocarlos. ¿Qué pasó? Cuando nosotros hicimos el bautisterio, descubrimos. Los saqué. ¿Sabe lo que me dijeron ellos? Si tú los tocaste, hay que quemarlos. Nosotros no podemos ni verlos. Y así hicimos, tuvimos que sacarlos. Sabes que yo tengo uno. ¿Sabe dónde está? En mi oficina. Si ustedes lo quieren ver un día, se lo dejo ver. Pero Jesús, en ese momento, cuando Él expira y entrega su espíritu, Él trae la sangre. Él trae su sangre y entra por el templo. Pasa al lugar santísimo. El velo del templo se rompió. Ahí se supone que estuviera, ¿qué? El arca. Semejante a la que está allí hecha como modelo. Sobre de esa arca, todos los años, al hacerse el sacrificio de la expiación, se depositaba la sangre. Dios consumía la sangre. Él mismo encendía el lugar y consumía la sangre. El sacerdote daba vueltas, pero eso había que hacerlo todos los años. Ahora Cristo entra, rompe el velo del templo. La sangre no podía dejarla en ese propiciatorio. Entonces dice que subió y lo puso en el propiciatorio, no hecho por las manos de los hombres, el propiciatorio perfecto y el propiciatorio eterno. Desde entonces, Dios está mirando al mundo a través de esa sangre, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Levantado, vámonos de aquí. Vamos a dar lectura inmediata a los que han pedido que oremos para salvación y reconciliación. Elena Bermúdez de Paraguay, Gloria Martínez de Panamá, Pablo Bravo de Colombia, Joana Vega de Puerto Rico, Mirna Calderón de Costa Rica, Liliana Noemí de Leiva, Argentina, Lucero Martínez de Las Vegas, Rebeca García de Cuba, Claudia Méndez de México, María Cortés de Venezuela, Marlene Ramírez de Colombia, María Morillo de Uruguay, Narcisa Barzola de Ecuador, Carmen Montaño
de Cuba, Jackie Quiroz de Bolivia, Rico Flores de Paraguay, Reconciliarse, Rosario Gómez de Argentina, Bexaida Rosario de Puerto Rico, Fernando Aponte de Puerto Rico, Sandra Gutiérrez de Puerto Rico, que quieren reconciliarse. Le damos la bienvenida a la familia del Señor, esperando que puedan asistir a un templo donde puedan recibir la enseñanza del conocimiento de la palabra de Dios y donde puedan contribuir asistiendo y cooperando y haciéndose parte del pueblo de Dios. Hoy sus nombres no solamente han sido leídos por mí o escritos por nuestra hermana que recibe las llamadas o la información. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida y el perdón a través de la sangre de Jesucristo le ha sido impuesto para que ustedes hoy sean salvos y reciban la bendición. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de haber estado en el templo y haberte, oh Dios, honrado. Gracias te damos por tu presencia. Señor, gracias por los que se han escuchado y visto la programación y por los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Te presento a los que enfermos, incluyendo a nuestra hermana Milagros Rodríguez, a nuestra hermana Julia Concepción. Te presento a nuestra hermana Calderón, a Lucy Cuevas, Señor. Te presento, Dios mío, a la hermana Sanjurco, Carmen. Te presento, señora Blanca Medina, todas estas vidas. La hermana señor Mercado Gladys, también a su hermana Miriam Pagán, Señor. Cada una de estas vidas y todos los que están enfermos, te los presento. Sé que tú has de tocarle. Gracias, Padre, en el nombre tuyo, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mira, hermanos, gracias por haber venido. Y el pueblo de Dios dice, amén.